No, ella se sorprendía de algunas cosas que platicábamos. Pero luego me acordé y eso me hizo recordar, hermanos, lo importante que es pues agradecer a Dios, agradecerle a pesar de, porque yo recuerdo que la hermana, a pesar de, ella, tú lo recuerdas, ¿verdad? Ella le daba gracias a Dios, ¿verdad? A pesar de. Y eso fortaleció mi corazón y ya regresé menos enojado, ¿verdad? Menos enojado y entonces, pues, te lo quería compartir, hermano, porque a veces no vale la pena enojarnos por algunas cosas, no vale la pena molestarnos por algunas cosas. A veces no vale la pena entrar en conflicto con nadie, ¿verdad? Con nadie, a pesar de que en ocasiones a lo mejor tuviéramos justificación o razón de enojarnos o molestarnos o de reclamar algo, ¿verdad? O argumentar algo, en realidad no vale la pena, hermano. No vale la pena entrar en conflicto. ¿Recuerdas lo que la Biblia dice? La Biblia dice, ¿no? Que nuestro Dios es justo, ¿verdad? Y cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Él se encarga a su tiempo, pero Él se encarga de poner todo en orden. Y eso también, creo que eso también nos ayuda a no alimentar nuestro corazón, alimentarlo con afanes, molestias, ira, enojo. ¿Recuerdas? La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí es cierto que dice la Biblia también, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y yo creo que muchos cristianos, a lo mejor muchos cristianos nos hemos acostado enojados, molestos, inconformes. Nos hemos acostado y hemos tratado de dormir, ¿verdad? No haciendo caso de ese mandato del Señor que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero bueno, es algo que el Señor nos ayuda a reflexionar durante la semana, durante las cosas que tenemos que enfrentar y agradezco al Señor que nos permite, hermanos, tener la oportunidad de vernos. Bueno, escuché algunas de las acciones de gracias de ustedes o peticiones y me quedé pensando, ¿Gaby fue la que se lastimó? ¿Gaby? ¿Sí? Entonces no le compres la moto, hermana. Porque si le compras la moto va a ser peor, ¿verdad? Puede ser peor, mejor. Me quedé pensando, porque Gaby quiere una moto, ¿verdad? Entonces mejor no le compres la moto, hermano. Mejor, ¿verdad? Mejor bueno, sí vamos a orar para que se recupere. Y sí, obviamente a Gaby, aunque poco la conocemos, convivimos poco con ella, pero se ve que ella es muy, ¿verdad? Aventada para hacer las cosas, ¿verdad? Como mujercita, esto, lo otro, ¿verdad? Pero a veces eso también, pues es peligroso, ¿verdad? Implica muchas cosas, pero vamos a orar para que se recupere, ¿verdad? Y también me quedé pensando, hermana, de lo difícil que es, me imagino yo, que tú estés aquí y ella esté allá, y que en un momento dado pase algo, y me imagino la desesperación tuya de querer decir, tengo que estar ahí, ¿verdad? Para ver realmente cómo está. ¿Qué tal si nomás me dicen que una raspadita y no es nada más una raspadita, ¿no? Entonces eso me acordé también de que la importancia, hermana, sí es cierto que hay cosas que no las podemos evitar aunque estemos cerquita, ¿verdad? Pero creo que sí es muy diferente también, ¿verdad? Tener que estar separados, lejos, pero bueno, es algo que vamos a orar para que el Señor te guíe, hermana, en las decisiones que debes de tomar. Y también me quedé pensando, hermanos, dice la Biblia que en una ocasión, bueno, fue dos ocasiones, por lo menos menciona dos ocasiones, un hombre llamado Moisés, ¿no? El amigo de Dios, ¿no? El que la Biblia dice que vio a Dios cara a cara, ¿no? Tuvo que subir por orden de Dios, subió al monte Sinaí la primera vez y estuvo 40 días y 40 noches. Eso dice la Biblia. Y cuando él venía bajando con las tablas que Dios le había dado, las tablas de la ley, ¿verdad?
Cuando él venía bajando, más bien Dios le dijo, baja porque el pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley y ve al pueblo que se había corrompido, ¿verdad? Se había corrompido. Hicieron una imagen de un becerro. Y cuando Moisés les preguntó a Aarón y a los líderes, le preguntó, Aarón se quiso justificar y, ¿verdad? Y como que, no, pues no sabemos nada, nada más juntamos los metales preciados, los juntamos y salió eso, ¿verdad? Tratamos de justificarse y fue tal el enojo de Moisés que arrojó las tablas, rompió las tablas, ¿verdad? Hizo moler ese becerro, lo hizo moler y arrojó el oro molido, lo arrojó pero también les dio a beber de eso, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero después dice la Biblia que otra vez Moisés tuvo que subir al monte Sinaí. Y esto, ¿sabes qué me hace a mí recordar, hermano? Algo, a lo mejor no sé, espero explicarme poquito, a veces no me explico, ¿verdad? O no me entiendes. A veces queremos saber la voluntad de Dios, que Dios nos muestre su voluntad. Pero ¿sabes qué? No subimos al monte Sinaí. No vamos a su presencia. No tomamos el tiempo adecuado. Queremos que sea rápido, queremos que sea ya, queremos que sea inmediatamente y queremos no solamente eso, queremos que Él nos responda de acuerdo a lo que ya está en nuestro corazón. A veces ya tenemos hasta el plan en nuestro corazón, las formas o las cosas que queremos hacer, y le decimos, Dios, pues bueno, échame la mano, soy tu hijo y tú lo sabes y tan tan. Y no es así, mi hermano querido, no es así. Tenemos que tomar tiempo. Y mira, hay cosas en las que ni siquiera Dios nos va a contestar. ¿Sabes por qué? Nos va a contestar, no vamos a escuchar su voz, no debemos de tomar demasiado tiempo en algunas cosas porque la respuesta ya está aquí. Aquí está la respuesta ya. Y a veces no vemos la respuesta. No la vemos porque no queremos, pero aquí está la respuesta. La respuesta de Dios aquí está en algunas cosas. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué dice Dios acerca de la envidia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la envidia? ¿Qué dice la envidia? ¿Debemos envidiar? ¿Verdad? Que no la permitamos la envidia o la codicia, que también es algo no parecido, pero son expresiones, pecados delante de Dios. Si hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Sí, y dice, ¿recuerdas? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero no nada más eso, su propiedad, su tierra, sus herramientas, hasta menciona algo de herramientas de trabajo, ¿verdad? No lo codiciarás. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios. ¿Verdad? Y cuando a veces, bueno, normalmente los cristianos decimos, pues yo no tengo envidia de nadie, ¿verdad? No tengo envidia de nadie. Si el vecino, el amigo, el familiar, quien sea, se ha comprado, vive mejor, tiene más y le va bien en todo lo que hace, pues no es problema de él. A mí no me interesa nada, ¿verdad? Y yo creo, espero que no sea tu caso, yo creo que mentimos, algunos, porque sí codiciamos y envidiamos. ¿Y sabes qué? Dios lo sabe. Aunque nosotros aparentemos que no, que estamos contentos con los que tenemos, como dice el canto, ¿verdad? Hay un himno que dice, ¿no? Estoy contento aquí en la tierra con mi casita de poco valor. Bueno, los que tienen casita, ¿verdad? Porque algunos no tenemos casita de poco valor, ni de poco ni de mucho, ¿verdad? Dice el canto, ¿recuerdas? Ese himno, estoy contento aquí en la tierra. Y hasta en eso mentimos, porque a veces no estamos ni contentos con lo que tenemos, ¿no? Pero son cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Esta mañana ya tarde, hermano, quiero, con la ayuda de Dios, de nuestro Dios, quiero que me acompañes para tratar un tema, hermano, que es muy importante porque está basado en la palabra de Dios y es un tema que no es un tema actual en el sentido de que es un tema nuevo, porque no es un tema nuevo, es algo tan antiguo como la humanidad.
como la humanidad, como la historia de la humanidad. Y es un tema que a través de la historia de la humanidad se ha tratado de manera diferente con respecto a la adoración. Adoración, dice algún diccionario bíblico, algunos diccionarios, acerca de la adoración. La adoración se refiere, es un acto de parte del ser humano, ¿no? De parte de los seres humanos, es un acto o muestra de gratitud a un ser supremo o a seres supremos, ¿verdad? Y hay diferentes formas de adoración. Por ejemplo, hay pueblos, hay naciones, hubo y sigue habiendo que adoran, ¿verdad? Adoran, expresan su adoración o su reconocimiento, ¿verdad? Hacia un ser supremo o deidades, o algunos diferentes deidades. Por ejemplo, ¿recuerdas a este pueblo que se dice que es la religión más, hablando de números, la religión más grande del mundo? Los musulmanes. La Meca es un lugar geográfico y en la Meca es el lugar sagrado de ellos. En la Meca tienen un templo y una especie de pirámide de cúpula que todo musulmán tiene que visitar por lo menos en su vida una vez al año. Y no sé si tú has visto las imágenes, yo he visto las imágenes en la televisión, ¿verdad? De ese evento que celebran, donde van rodeando, pero ¿te has fijado que son puros varones, no hay mujeres? Puros varones y van rodeando la cúpula esa que te digo, donde está la famosa piedra negra. Ya otra vez te expliqué qué es la piedra negra, ¿no? La piedra negra, dicen ellos que esa piedra llegó de otro planeta. O sea, no es de la Tierra. Dicen ellos. ¿Quién se las mandó? ¿Verdad? Casi se parece algo así como, ¿recuerdas cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos y dice la palabra de Dios que Pablo y Silas llegaron a Atenas, esa ciudad, ese pueblo, que en esa época era una ciudad cosmopolita, una ciudad poderosa, y tenían una imagen especialmente que adoraban todos los efesios o los atenienses, la mayoría la adoraban, ¿sí lo recuerdas? Diana de los efesios. Y dice el relato bíblico que ellos decían que esa imagen llegó ¿sí recuerdas de dónde? De un planeta, especialmente de Júpiter. Caray, ¿quién vio? O sea, ¿quién estaba en Júpiter cuando vio que la lanzaran, verdad? ¿Cómo lo vieron? Ellos decían que esa gran imagen había llegado de Júpiter, ¿no? Y pensaron en algún momento que esos hombres de Dios, porque obviamente los vieron hacer un milagro y pensaron que eran dioses y los quisieron adorar como dioses y ofrecerles una ofrenda como dioses. Y dice la Biblia que estos hombres de Dios se resistieron y les dijeron: mírenos, nosotros somos hombres como ustedes, ¿no? Somos semejantes a ustedes. En otras palabras, no somos dioses. Y trataron de detener esa ofrenda o sacrificio que ellos quisieron hacerle, ¿verdad? Primero los reconocieron, los querían reconocer como dioses y después terminaron apedreando a uno de ellos, ¿verdad? Y lo echaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Adoración. La adoración, ¿qué es la adoración de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la palabra de Dios, hay un tipo de adoración o varios tipos de adoración que son falsas. Una adoración falsa. Por ejemplo, ¿recuerdas lo que dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 3, donde vemos, de acuerdo al Génesis, vemos la caída del ser humano, la caída del hombre, y vemos entonces el principio de esa adoración falsa, donde un joven se acerca a Dios con su ofrenda, ¿verdad? Para adorar a ese ser supremo. No sabemos si él lo vio, no sabemos, pero muy probablemente lo que sí sabemos o podemos analizar es que sus padres, su papá, le enseñó, porque eran sus hijos y ya no eran unos niños. Les enseñó cómo adorar al Dios verdadero. ¿Cuál es la adoración que Dios aprueba? ¿Cuál es la adoración que Dios se agrada? Y en otras palabras, ¿cuál es la adoración, la forma de adoración que Dios exige, que pide y que exige?
quiero que veamos por favor algunos ejemplos de falsos dioses o una falsa adoración. Vamos a Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. Y bueno, el relato es un poco largo, pero vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Aquí vemos un tipo de adoración, pero adoración falsa. Si estás ahí, por favor, Éxodo capítulo 32. Si están ahí, hermanos, por favor, vamos a leer lo que la Biblia dice, tratando de poner el entendimiento. Leamos alternadamente la Biblia. Yo leo el versículo 1 y ustedes el siguiente. Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro, dad las estrellas sobre los hijos y a vuestras hijas, y traedme. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma a huir. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, sacaron la tierra de Egipto. Mira que aquí nos dice la Biblia qué fue lo que pasó, ¿verdad? Así que cuando bajó Moisés y les preguntó a Aarón y les preguntó, mintieron, ¿verdad? Porque aquí dice que lo hicieron con buril, les dijo, traigan las joyas, etcétera, etcétera. Hasta mentiroso era el Aarón, ¿verdad? Pero bueno. Viendo, versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Lean, por favor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Leamos juntos el 7 solamente, por favor. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí tenemos un ejemplo de una adoración falsa, de una adoración que Dios no recibe, de una adoración que Dios no aprueba, de una forma de adoración que Dios está en contra. Bueno, ya el mandamiento, bueno, Moisés iba bajando con el mandamiento, porque el mandamiento, no nada más los 10 mandamientos, bueno, 10 son universales y los demás son de algunos mandamientos que tenían que ver con la sanidad, con la salud y otras leyes que Dios estableció. Pero sí, en ese mandamiento, cuando Dios le dice a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, no, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos un ejemplo de una adoración falsa. Isaías capítulo 48, por favor. Segundo ejemplo, Isaías capítulo 48. Leamos alternadamente también algunos pasajes, versículos de este capítulo. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, leo el versículo 1: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Lean, por favor. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de cultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste todo, y no lo anunciaréis. Ahora pues te he hecho oír
ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, que yo no lo sabía. Ciertamente no se abrió a tus oídos, porque sabía que ellos deseaban, había deseado, por tanto, dígame, repite. Sigamos leyendo otros versículos más. Dice el versículo número 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Lean, por favor. ¿Cuál leyeron, hermanos? El 12. Leo el 13, dice, mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Lean el 14. ¿Quién hay entre ellos que la Versículo 15 dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Muy bien, hasta ahí, hermanos. Este capítulo, parte de lo que leímos, Dios está confrontando a Israel, porque Israel mostró infidelidad a los mandamientos de Dios. Israel trató de justificarse diciendo que no sabían, que no habían escuchado o que estaban haciendo cosas nuevas, y por eso Dios los enfrenta, los confronta y les dice, no, que Él los amó, cómo los había amado, cómo los había sacado de la tierra de Egipto, cómo los había protegido, etcétera. Y ellos se corrompieron y fueron infieles, ¿no?, a su Dios, yéndose tras sus deseos, sus pensamientos. Y bien dice la Biblia, cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La falsa adoración no solamente tiene que ver con imágenes, no tiene que ver solamente con esculturas de oro, de plata. No solamente recuerdas cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, cuando este joven llamado Caín se acercó con lo mejor de su ofrenda. Era lo mejor que él había cosechado, que había trabajado, era lo mejor. Y tal vez desde su punto de vista, no, él creyó que era lo que Dios tenía que recibir su ofrenda, su ofrenda, porque era lo mejor que él tenía de su trabajo. Y la Biblia dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Sabes qué nos enseña ese pasaje? ¿Sabes qué nos enseña? No es lo que yo pienso o lo que yo creo que es lo mejor, desde mi punto de vista, para ofrecérselo a Dios. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y algo más, y algo también importante, en otras palabras, la ofrenda de Caín no era la ofrenda, no era lo que Dios pedía. Era lo que su corazón de ese joven llamado Caín, ¿no?, había decidido darle a Dios. No lo que Dios pedía. Aquí debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado, porque si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos,
si nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos, si nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos. Y algunas personas decían, cuando no podían, según ellos, no podían congregarse a los domingos porque su trabajo, porque tenían otras actividades, porque tenían otras labores que hacer, decían algunas personas, es que Dios conoce mi corazón, es que Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que Cristo es mi Salvador, Él lo sabe perfectamente, pero no puedo asistir. ¿No? ¿Eso invalida el mandamiento de Dios? ¿Sí? ¿Lo invalida? ¿Sí lo invalida? No, porque el mandamiento de Dios es claro. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, le dijo Israel. Pero el 7º día es día santo a Jehová, día consagrado a Jehová. No vas a trabajar ni tú. Es más, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu asno, nadie va a trabajar, porque es día santo a Jehová. ¿Recuerdas lo que le pasó a Israel en un periodo de tiempo? Cuando violaron el mandamiento de Dios, cuando Dios le dijo, la tierra la vas a sembrar, 6 años la vas a sembrar y el 7º año la vas a dejar descansar. Será jubileo, vas a contar tantas semanas de tantos años y el año 50 será el año del jubileo. Vas a dejar la tierra que descanse, vas a dejar a los esclavos que salgan libres, ¿verdad? No vas a cobrarles nada, van a salir libres los esclavos, los que tú los has comprado por un dinero y te han trabajado, van a salir. ¿Recuerdas el jubileo? Era la liberación. La liberación de los esclavos, pero también la liberación de dejar descansar la tierra. Y Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Cuando tú descanses, dejes descansar a la tierra te va a dar el fruto. ¿De cuál? De ese año y del otro. Porque así lo prometió Dios. ¿No? ¿Y qué hizo Israel? Israel no lo hizo así. 70 años estuvieron esclavizados en Babilonia. Y fueron 70 años, de acuerdo a la Biblia, a la cronología de la Biblia, que trataron de engañar a Dios. Y se cumple lo que dice la Biblia en Gálatas. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas capítulo 6? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Va a cosechar. Así que no es casualidad. La gente que está cosechando el odio, el rencor, la gente que está cosechando la maldad, la gente que está cosechando la violencia, no es casualidad, de acuerdo a la Biblia, que es el resultado, es el fruto. ¿De qué? De lo que sembramos. Es el fruto. ¿Tienes en tu corazón, hermano? ¿Tienes en tu vida y en tu corazón paz y tranquilidad? Mira, la seguridad de la salvación. De acuerdo a la Biblia, la seguridad de la salvación, gracias a Dios que no depende de nosotros. Como algunos grupos cristianos enseñan, porque hay grupos cristianos en el mundo que enseñan que la salvación se pierde. Sí, enseñan que la salvación se pierde. Que si cometes un pecado grave, pierdes la salvación y tienes que volver a aceptar a Cristo. Eso no enseña la Biblia. La salvación, la Biblia dice que la salvación depende de Dios. Es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando una persona, hombre o mujer, joven, adulto, no, es confrontado con el Evangelio y entiende el Evangelio y lo entiende, ¿sabes por qué? Lo entiende porque el Espíritu Santo le convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando esa persona, hombre o mujer, entiende que está perdido, muerto en sus delitos y pecados, que está caminando a la condenación eterna y que el único que puede salvar nuestra alma es el Señor Jesucristo con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Ya no hay más sacrificios por los pecados. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, ¿no? Cuando una persona nace de nuevo, de acuerdo a la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Déjame decirte algo que es muy peligroso. Hay personas que creen que nacieron de nuevo y no nacieron de nuevo. ¿Por qué? Siguen esclavizados en lo mismo. Siguen hablando lo mismo, siguen pensando lo mismo. Bueno, algunos le han bajado unas rayitas. Te voy a decir en qué sentido. Algunos dicen, sí, yo antes fumaba mucho.
ahora ya no tanto. Antes tomaba mucho alcohol y ahora ya no tanto, una de vez en cuando. Ya nada más, como algunos dicen, socialmente. Soy tomador, ¿no? ¿Cómo dicen? Social, ¿verdad? O sea, que según ellos se controlan nada más una, dos y ya, hasta ahí, ¿no? Según ellos. Muchas personas creen que nacieron de nuevo y no nacieron de nuevo. Porque siguen esclavizados en lo mismo. Porque siguen pensando lo mismo. Porque siguen actuando lo mismo. Y el deseo de su corazón sigue siendo el mismo. ¿Sabes cuál es el deseo de su corazón? Las cosas de este mundo. Porque dice la Biblia, en Primera de Juan, ¿no? Que no amemos al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la Biblia. ¿No? Falsas adoraciones, falsas formas de adorar. Puedes decir, los cristianos podemos decir, hermano, yo en mi casa no tengo ningún ídolo, no tengo ninguna imagen, no guardo ninguna imagen, ningún nicho, no creo, no compro boletos de lotería, ¿verdad? Bueno, eso es de la suerte, ¿verdad? No, hermano, yo no tengo no compré una patita de conejo que es para la buena suerte, ¿verdad? No, hermano, esas cosas yo no las tengo. Déjame decirte que eso podríamos decir que no lo tenemos, pero no es la única forma de adoración falsa. No es la única forma. Hay personas que pueden no tener ídolos y figuras en su casa, pero sus dioses son de otra forma. Conozco a personas que su Dios es el trabajo. Ese es su Dios. Otros el dinero. Ese es su Dios, el dinero. Otros la fama. Otros el poder. Otros la avaricia. Otros la codicia. Y otros todo lo que la Biblia habla. Cuando la Biblia dice acerca de nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa que está inclinada al pecado, ¿no? Los deseos de la carne que está contaminada por el pecado y que está obviamente que cuando la alimentamos, estamos alimentando, hermano, en un sentido, a dioses falsos, deidades falsas, ¿no? Y algunos se quieren justificar diciendo, hermano, yo nada más voy a terminar este trabajo, este periodo y después ya entonces me voy a dedicar a la vida cristiana. Se engañan a ellos mismos. Porque ¿sabes qué? Terminó ese proyecto y llegó otro. Y llegó otro. Y llegó otro. Y llegó otro. ¿Y sabes cuándo van a salir de ahí? No van a salir. Porque ese es su Dios. Decía una persona que ha venido aquí a este templo varias veces. Hermano, haga servicio en la tarde, hermano. Y venimos el servicio en la tarde. ¿Y por qué no puedes venir en la mañana? Al servicio en la mañana, ¿por qué no puedes? Porque tiene un negocio. Y su negocio, el mejor día para ellos, al parecer, el mejor día de su negocio es domingo. ¿Y en dónde está, pues, nuestra confianza en Dios? ¿En dónde está, pues, que decimos que Dios merece lo mejor de nosotros? ¿No? Que confiamos en Él. ¿En dónde está? Falsa adoración. En una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo, un grupo de personas. Bueno, Él les dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Recuerdas? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que te mando. ¿Por qué? Y otros le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos esto. Bueno, ahí no menciona, pero en tu nombre hablamos en lenguas y en tu nombre hicimos maravillas. Y el Señor les dice, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad,
al fuego preparado para Satanás y para sus ángeles. ¿Sabes por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Sabe perfectamente qué clase de adoración le estamos dando a Él. Y no quiero referirme, hermano, la adoración del domingo en la mañana, a los cantos, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios, a eso no me refiero, a eso no se refiere la Biblia, se refiere la adoración que tiene que ver todos los días, la adoración que tiene que ver en todo tiempo, la adoración que tiene que ver en todas las circunstancias, la adoración que tiene que ver con los que decimos ser hijos de Dios y que nos movemos en este mundo, que por cierto la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice, por la gracia de Jesús, que estamos en medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa. Y no solo eso, dice la Biblia que debemos de tener cuidado. Porque los cristianos debemos ser luminares. Luminares. Los cristianos debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Los cristianos debemos ser, dice la Biblia, debemos ser, hablar diferente de cómo este mundo habla. ¿No? El mundo se refiere obviamente a todas las personas que están sin Cristo. Ellos hablan del mundo, por eso el mundo los escucha, dice Juan, ¿verdad? Cuando nuestras pláticas o las pláticas allá afuera, ¿verdad? No digo que todo sea un delito, ¿no? Platicar de cualquier tema, ¿no? Bueno, de fútbol sí, platicar de fútbol es un delito grave, ¿verdad? Dirían algunos, ¿verdad? Y más grave si le vas a tal equipo, ¿verdad? Todo eso es más grave. Diría alguien, bueno, el hermano Denis, me acordé del hermano Denis antier, porque estaba en un programa, ¿verdad? Y no me acuerdo del tema, pero viene el programa y ese amigo llevaba su camisa del América, ¿no? Y dice, el mejor equipo de México, ¿no? Siempre gano, yo siempre he ganado, hago apuestas y siempre gano. Y ahí estaba su mujer bien enojada, ¿verdad? Porque no sé si le iba a las Chivas ella. Su mujer dice, no, pues es que nos está llevando a la quiebra. Nos está llevando a la quiebra su fanatismo. Y él decía, no, es que no está mal, díganme quién es el equipo en México que ha ganado más campeonatos. ¿Quién es? Pues sí, tiene razón, es el América, ¿no? Y entonces, hablar de algunos temas no es que sea, hermano, un delito, pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos platicar con más personas. Bueno, de política podemos platicar aunque no sepamos de política, ¿verdad? O opinar de otros temas, aunque no seamos expertos, pero a lo mejor podemos platicar. Pero el mundo sin Cristo, las personas sin Cristo, ¿quieren que platiquemos, hermanos, de la Biblia? ¿Quieren que platiquemos de la oración? Ya no digamos, quieren que los invitemos a que vengan a congregarse el domingo al templo, no con nosotros nada más, en diferentes templos que haya cristianos en la ciudad. ¿Quieren eso? ¿Verdad que no? No quieren. ¿Sabes por qué? Porque algunos de ellos tal vez, no lo sé, algunos de ellos, como no conocen al Dios verdadero, no pueden expresar una adoración verdadera. Veamos otro ejemplo más, por favor, de una adoración falsa con un estilo muy personal. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuarto libro, ¿sí? Capítulo 4, versículos 14 al 19 solamente. Bueno, podemos, ¿sí? Deuteronomio versículo 15. Pero sí, capítulo 4, ¿sí están ahí? Sí. Dice el versículo 15, yo leo el 15, solo leemos hasta el 19. Dice la palabra de Dios, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Lean.
Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna que alada que vuele por el aire. Lean. Leamos juntos el 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos. Y la historia universal nos muestra que la mayor parte de las culturas, aquellas que conocemos y aquellas que no conocemos, que les pasó esto. Culturas que algunos adoran a los astros. Culturas que algunos adoran a los animales. ¿Recuerdas en el tiempo, en el periodo de los egipcios adoraban no solamente a los faraones o personajes, adoraban a ciertos animales también que los consideraban sagrados. Inclusive en los escritos que hay o las figuras que hay, el lenguaje, no sé todo, de los egipcios, algunos aparecen, ¿verdad? Como sombreros, ¿verdad? Pero con la figura de un animal, o gatos, o serpientes, o cocodrilos, etcétera. Así como hay cultura en otros continentes que adoran al elefante. El elefante es un animal sagrado para algunos, ¿verdad? Y es un animal que lo siguen adorando. Bueno, sí. No, ¿verdad? Se pueden morir de hambre, pero las vacas son sagradas, ¿verdad? Yo vi una escena terrible, ¿verdad? Asquerosa, porque van paseando a esos animales para ellos sagrados y el animal va defecando o orinándose y unos aparaban así la orina del animal y se lavaban la cara, porque consideran que es un animal sagrado, ¿no? Ya me imagino la peste, cómo quedaron esos amigos, ¿verdad? Después. Pero mira qué dice la Biblia. Falsa. ¿Dios se agrada de esa forma de adoración? No. La Biblia dice que no. Dice en Levítico capítulo número 10, por favor. Levítico, Levítico. Caray. Sí, capítulo 10. Sí. Si estás ahí conmigo, por favor, hermano. Leamos con atención lo que dice del versículo 1, Levítico capítulo 10. Versículo 1, vamos a leer solamente 3-4 versículos. Leo el primero, dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Lean, por favor. Salió fuego delante de Jehová, los que no murieron. Entonces dijo Jehová a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó solamente hasta ahí. Mira lo que dice la Biblia. Estos jóvenes, hijos de Aarón, servían en el templo. Y dice la Biblia aquí que se presentaron con un fuego extraño. Y eran los hijos de Aarón. Un fuego extraño. Y la frase que sigue enseguida dice que Jehová no pidió. Hermano, cuidado. Hay cosas que Dios no pide, que Dios no aprueba, que Dios no está de acuerdo. Y probablemente no va a pasar lo que les pasó a estos jóvenes inmediatamente. Pero eso no quiere decir que no suceda nada. ¿Por qué? Porque Dios dice que tarde o temprano vendrá el castigo, el juicio. Tarde o temprano. Dice el salmista en el Salmo número 7, una parte del Salmo 7,
¿7? Sí. Bueno, también en el 37 se menciona. Dice la Biblia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia cuando prosperen. ¿Por qué? Pronto serán cortados como la hierba y serán echados en el fuego. Ese es el 37, pero dice parte del capítulo 7 del Salmo también, dice, Dios está airado contra el impío, ha preparado su espada, ha preparado su arco. ¿Por qué? Porque está airado contra el impío. Le va a dar la retribución. Y sabes, cada día en el mundo hay personas que están recibiendo la retribución a su maldad. Por eso cuando vemos en los noticieros o en los medios de comunicación, vemos y a veces prejuzgamos o a veces equivocadamente decimos, qué malo que hayan matado, qué malo que haya sucedido esto, qué malo que haya pasado esto. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no sabemos cuál sea realmente la causa de ese juicio y de ese castigo. Y muy probablemente sea la retribución de Dios para las personas, incluyendo cristianos. Gente que se dice cristianos. Tengamos cuidado, hermano. No somos infalibles en el sentido de que nada nos puede pasar y que todos los planes o las metas que tenemos se deben cumplir al pie de la letra porque somos hijos de Dios. No es cierto. Tengamos cuidado. Si nuestros planes, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos están de acuerdo a la voluntad de Dios, seguramente Dios lo va a permitir en nuestras vidas. Pero si no lo hemos presentado delante de Él y sobre todo Él no lo aprueba, no podemos esperar que venga algo bueno a nuestras vidas. ¿Hay algo que quiero compartirle a los hermanos y hermanas? Bueno, en el caso de algunos de nosotros, nuestros hijos ya crecieron, ya no son inocentes, ¿verdad? Hortensia ya no es inocente, ¿verdad? Camila ya no es inocente, tiene 16 años, pero ya no es inocente, ¿verdad? Si es menor de edad, Gaby es menor de edad, pero no es inocente, ¿verdad? ¿O crees que Gaby sigue siendo inocente, hermano? Bueno, yo sé que es tu única hija, ¿verdad? Y es tu hija amada. Pero aunque tú dijeras, hermana, sí, mi hija es inocente, ella es como un bebé, ella no sabe qué es lo malo y lo bueno, te engañarías a ti misma. Y las personas que les dijeras, que probablemente les dijéramos eso, las personas que dirían, pues no es verdad. Pero bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Si dijéramos que nuestros hijos son inocentes, algunos de nuestros hijos son inocentes, mentiríamos, porque no son inocentes, ¿no? Ya crecieron. Y cada decisión que ellos tomen vendrá una consecuencia. Como Henry no es inocente, aunque sea cubano, no es inocente, ¿verdad, hermano? Menor de edad, pero no es inocente. Tal vez su cultura, la enseñanza, etcétera, la educación sea diferente, pero eso no le hace que sea inocente. Aquí, antes de entrar al último punto, quisiera decirle algo a los papás que estamos aquí. Yo creo que sí hay oportunidad, porque dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, aún hay esperanza, ¿no? Es un proverbio. Bueno, aún hay esperanza para el que está entre los vivos, aún hay esperanza, ¿no? Sí hay esperanza, pero para nosotros, papás, nosotros les estamos heredando a nuestros hijos o una adoración verdadera del Dios verdadero o una falsa adoración a nuestros hijos. Si nuestros hijos no quieren leer la Biblia, si nuestros hijos no quieren orar, si nuestros hijos tienen en poco la obra de Dios,
El servicio de Dios, un ministerio en el servicio de la obra de Dios, ¿sabes de quién es responsabilidad? De nosotros. Porque si yo a mis hijos les digo o les di el mensaje de que es más importante, para mí en cierto periodo era más importante el trabajo y el dinero, el mensaje para ellos es claro. Ellos van a decir, pues es más importante el trabajo y el dinero, porque es el mensaje que recibieron, ¿no? Aquí estamos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que esa falsa adoración se ha introducido a las iglesias verdaderas. Una falsa adoración se ha introducido en hogares cristianos. Una falsa adoración se ha permitido, o tal vez la estamos alimentando, cristianos tal vez sinceros, cristianos tal vez sinceros desde nuestro punto de vista, cristianos tal vez nos consideramos, a lo mejor nos consideramos que no somos tan malos porque no robamos, mentimos a veces, mentiritas piadosas, ¿verdad? No, a nadie le hacemos mal, trabajamos, somos responsables en nuestro trabajo cumplimos con todo lo que es más, hasta si nos dicen tiempo extra, vamos al tiempo extra porque somos responsables. Pero, le estamos mostrando una forma de adoración humana, ¿no? Cómoda, acomodándonos al mundo, ¿no? Y no a lo que Dios quiere para nosotros. Isaías capítulo 1. Si quieres, por favor, regresar ahí conmigo. Y estamos, hermanos, por entrar al final. Isaías capítulo 1. Vamos a leer alternadamente también, por favor, unos versículos. Leamos juntos. Dice, yo leo el versículo número 1 de Isaías, capítulo 1. Vamos a ir a leer varios versículos de este primer capítulo. Dice la palabra de Dios, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Lean, por favor. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lean, por favor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Leamos juntos el 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué le pasó a Israel? Dice Dios a Israel, no, te tomé, crié hijos, ¿verdad? Y ellos se rebelaron contra mí. Y presentaban, sí, las ofrendas que Dios pedía, sí, la luna nueva, los días de reposo, sí, era algo que Dios había establecido, pero se habían corrompido. Eso me hace recordar, hermano, nuestra forma de adorar a nuestro Dios. ¿Qué es nuestro tiempo de oración? ¿Qué es? ¿Es algo así? Y al tiempo de oración me refiero toda la semana, no el domingo. ¿Algo así? Nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, no de leer la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Y el mandamiento de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los cristianos debemos escudriñar las Escrituras, no leerlas. Porque ¿sabes qué? Hasta los católicos la leen. Los testigos de Jehová la leen. Y no digo que sea malo. La leen. Pero el mandamiento es escudriñar las Escrituras. No permitir que nuestro tiempo de adoración se convierta en esto. Algo que Dios diga, estoy harto, estoy fastidiado. Cada vez que oras, ahí les dijo, cuando ustedes oren, ¿qué iba a pasar? Yo no te voy a escuchar. Aunque tú ores, yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque todo eso que les menciona estaba inclinado a una adoración falsa. Si era algo que Dios pedía, sí, pero lo pedía no de la manera como Dios lo pedía. El método era correcto, pero el propósito, si habían desviado ellos, el método era el método de Dios, pero el propósito lo habían corrompido ellos. Y déjame decirte, hermano, que cada vez que el pueblo cristiano nos congregamos en el mundo, el primer día de la semana, los domingos, ¿verdad? O somos culpables de esto, de una adoración falsa, donde Dios no es honrado, donde Dios no es glorificado. ¿Has leído el folleto de Esta fue tu vida? ¿Alguien lo ha leído? ¿No lo han leído? Les voy a regalar uno para que lo lean. Esta fue tu vida. Es de un hombre que no creía en Dios. Y obviamente vivió sin Dios. Y cuando muere, para sorpresa de él, ¿verdad? Es llevado a la presencia de Dios. Y él se sorprende y dice, pero tú no existes. Yo siempre creí que no existías. Y para sorpresa de él, Dios le muestra su vida, como en una película, ¿verdad? Y el hombre dice, mira, ahí estoy cuando era niño, mira, ahí estoy, mira. Pero después cuando él crece, empieza a ver, Dios a mostrarle imágenes donde él está, mintiendo, engañando, ¿no? Está adulterando en su cabeza porque deseaba mujeres. Y en una escena que le muestra a Dios, dice, mira Dios, ahí estoy en la iglesia. Mira, ahí estoy en la iglesia. Mira, sí iba a la iglesia. Pero Dios le muestra sus pensamientos. Porque estaba ahí, su cuerpo estaba en el templo, pero ¿qué estaba pensando? Qué aburrido, a ver a qué horas termina, o cómo va el fútbol, ¿verdad? Queriendo salir de ahí. Termina Dios mostrándole a ese hombre, ¿no? Que Dios es justo. Y Dios conoce todos los corazones y los pensamientos. Podemos estar en un templo, congregarnos en un templo todos los domingos sin fallar. Pero si lo hacemos con una adoración falsa, nos engañamos a nosotros mismos. Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué tú y yo venimos. Dios sabe perfectamente qué es lo que le estamos ofreciendo a Él. No nada más hoy, todos los días. Dios sabe perfectamente dónde andamos, con quién platicamos.
Dios sabe perfectamente en el trabajo, en los lugares, sabe perfectamente todo. Ni siquiera, aunque no hayamos abierto nuestra boca para ofender o lastimar o etcétera a alguien, solo con el pensamiento, pecamos con el pensamiento, ¿no? Por eso dice la Biblia que debemos de tener cuidado. Dice el apóstol Santiago que seamos prontos para oír, tardos para hablar, ¿no? Debemos de tener cuidado. Bien escribió el salmista cuando le pidió a Dios que lo purificara con hisopo y le dijo: líbrame de los que me son ocultos, pecados ocultos. Y todos tenemos pecados ocultos para nosotros, porque para Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hace pocos años hubo un gran escándalo porque un sacerdote cubano muy famoso en Estados Unidos, en una capilla, muy famoso porque iban artistas famosos ahí a escuchar sus misas de este hombre cubano. No tengo nada con los cubanos, ¿verdad? Pero era ese hombre cubano. Y entonces, ¿sabes qué lo cacharon? Andaba en la playa, ¿no? Le sacaron fotos porque pues andaban en la playa, tenían que traer poca ropa, ¿no? En la playa no andas con smoking en la playa, ¿verdad? Y él tratando de esconderse a la persona con la que andaba, una mujer, ¿verdad? Y lo cacharon. ¿Sabes qué hicieron? Lo expulsaron, porque el catolicismo, todos los sacerdotes no pueden ser casados. Bueno, dicen que se casan con la iglesia, ¿verdad? Y decían, bueno, a mí no me lo dijo, al hermano José Enrique Rodríguez, cuando trabajó estuvo en Querétaro, un tiempo lo contrataron para dar clases de inglés. ¿Sabes dónde lo contrataron? En el Templo de la Cruz. Yo creo que no sabían que era pastor bautista, ¿no? Y él fue a enseñarles inglés a seminaristas. Y yo creo que les compartió obviamente el evangelio. Y decía el hermano José Enrique, uno de ellos me dijo, hablando con respecto a ese tema, ¿no? De que los sacerdotes no pueden casarse, según la iglesia, ¿verdad? Y él le dijo al hermano José Enrique, nosotros no nos podemos casar, pero sí podemos tener las mujeres que queramos. Y el hermano le decía a él, ¿y no te da temor eso? Dice, no. Es más, creo que este joven le dijo, yo tengo una plaza en España ya. O sea, una como plaza. Me van a mandar a España, ¿no? A trabajar allá. Y yo creo que este joven o estos jóvenes sabían perfectamente qué es lo que podían hacer. El alcance. ¿Dios se agrada de eso? Claro que no. Una adoración falsa, con una actitud equivocada. Y yo sé que he tomado mucho tiempo, pero mira, solamente escúchame. Dice Ezequiel, un evento profético, el libro de Ezequiel, una visión que recibió Ezequiel. Ezequiel es como el Apocalipsis del Nuevo Testamento, algo parecido, según algunos teólogos, ¿verdad? Bueno, ese no es el punto. Mira lo que dice Ezequiel capítulo número 8. Escúchame, por favor, lo puedes apuntar para que lo leas y lo analices con calma en tu tiempo. Mira lo que dice la Biblia, Ezequiel capítulo 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Eso dice el versículo 1. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para arriba, hacia abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las huedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Tenían una imagen, la imagen del celo. ¿Cómo era esa imagen? No lo sé, pero así dice que tenía una imagen.
del celo, la que provoca a celos, obviamente. Y aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo Jehová, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí al norte había junto a la puerta de aquel altar aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que estos hacen. La casa de Israel hace aquí para alejarse de mí, alejarme de mi santuario, pero vuélvete ahora y veréis abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y aquí, en la pared, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban sentados 70 varones. Escucha bien, hermano, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, 70 varones. Y cada uno estaba Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su recámara pintada de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Decían ellos, no nos ve Jehová. ¿Y sabes qué? Sí los veía. Y aquí hay algo para nosotros. Creemos que nuestro Dios no nos ve. Estás equivocado. Estamos equivocados. Nuestro Dios es el mismo. De ayer, y hoy, y siempre. Su carácter no ha cambiado. Sus dones naturales no han cambiado. Él es el inmutable, el que no cambia. Es el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, pero también tiene en su carácter como Dios, también tiene atributos morales. No ha cambiado, su amor no ha cambiado. Por eso dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, en su amor sigue perdonando, salvando, dando oportunidades. Sigue mostrando su amor. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Su amor, ¿no? Pero también el carácter de Dios en cuanto a los atributos morales de Dios. Dios es justo. Dios sigue siendo justo. Y Dios va a pagar a cada quien, va a retribuir a cada quien, según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios lo va a hacer. Dice, no solamente eso vio, mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 12, y me dijo Jehová, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Creían que Jehová ya había abandonado la tierra, ¿no? Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Sabes quién era Tamuz? Un ídolo abominable. Un ídolo que tenía que ver con la fornicación, pasiones vergonzosas. Por eso menciona mujeres, pero Tamuz fue un ídolo abominable, un ídolo que según ellos se agradaba cuando la gente, las personas tenían relaciones sexuales delante de Tamuz. Estaban ahí adorando a Tamuz, ¿no? Qué peligroso es una falsa adoración.
una adoración desde nuestro punto de vista. Cuidado, hermanos, con el modernismo, que ya ni tiene nada de moderno, ¿no? Pero que por un tiempo atrapó, y dicen, personalmente lo creo, que sigue atrapando a millones de cristianos en el mundo, haciéndoles creer, pues la iglesia es moderna, ¿no? Una iglesia moderna. Una iglesia que se ajusta a la modernidad. Por eso todos traemos celular. Ah, por cierto, ¿dónde quedó mi celular? Ya me lo robaron, me da de ya. Por eso la iglesia tiene que ver con la tecnología, con los avances tecnológicos. Por eso la iglesia tiene que ir con la corriente de la modernidad, ¿no? Cantos nuevos, modernos, ¿no? Temas modernos que hablen de la modernidad. No, déjame decirte que ese sigue siendo el engaño de Satanás, queriendo que suplantemos el método de Dios para su iglesia, el método de Dios para alcanzar el mundo entero, porque el método de Dios no ha cambiado. Y déjame decirte en el amor en Cristo, hermano, si tú y yo decimos que somos cristianos y somos hijos de Dios, y eso es verdad, entonces somos tú y yo el método de Dios para alcanzar y predicar el evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Y sí es cierto que tú puedes decir, hermano, yo no puedo ir porque no puedo dejar mi trabajo. A eso no se refiere la Biblia. No tienes que dejar tu trabajo. No tenemos que dejar nuestro trabajo, ¿no? Porque una cosa es cuando aquellos que son llamados por Dios para un ministerio, como es el ministerio de misiones, esa es otra cosa. Un ministerio que de acuerdo a la Biblia tiene que ver con pastores, esa es otra cosa. Pero cuando la Biblia nos enseña acerca de proclamar el mensaje de salvación, ahí entramos todos los que decimos ser cristianos, hijos de Dios. Yo no concibo, hermano, y no pretendo atacar a nadie, pero no concibo a cristianos que dicen que tienen 10, 15, 20, 30 años de cristianos y no saben exponer el plan de salvación. ¿Qué pasó? Hasta el endemoniado gadareno de San Juan, capítulo 9, bueno, no creo que en el 9 lo menciona, predicó el evangelio y no recibió ni una clase de evangelismo personal. ¿Sí recibió clase de evangelismo personal? No, la Biblia no nos dice. La Biblia nos dice que inmediatamente ese hombre salió y fue a contarle a la gente lo que el Señor Jesús había hecho con él. Y le decía a mis hermanos, no soy mejor que nadie de ellos. Pero si Cristo no ha hecho nada en nuestras vidas, si Cristo no ha transformado nuestras vidas, si Cristo no nos ha dado una vida eterna, tenemos razón en cerrar la boca. Tenemos razón. Pero si Cristo transformó nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras metas, todo afectó todas nuestras vidas, entonces deberíamos de decirle a las personas, ¿no? Cristo es la solución para tu alma, no para tu trabajo, no para que te vaya mejor en lo material, no, para tu alma, porque de acuerdo a la palabra de Dios, tu alma, el alma de las personas, no, está sin Cristo, está caminando a eterna perdición. Eso dice la Biblia. Está caminando, San Mateo capítulo 6, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que van a la condenación eterna. Como dice Proverbios 14 y capítulo 16, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No? Adoración falsa. La adoración del Dios verdadero, número uno, debe ser como Él lo establece. Como Él lo establece. Sin quitarle nada, sin cambiarle nada. Dios le dijo a Josué, al líder que Él escogió, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aunque no estaba escrita toda la Biblia, se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás y harás todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La adoración
del Dios verdadero debe ser como Él lo establece. Debe ser como Él lo pide. Y debemos hacerlo con gratitud a nuestro Dios. Cuando Jesús le dijo a la mujer, Dios es espíritu, y los que te adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ella como mujer samaritana, los samaritanos creían que el monte Geserim, que era el monte sagrado de ellos, ahí deberían adorar a sus dioses. Y era cierto, ahí adoraban a sus dioses. Por eso esa mujer le dijo, nosotros adoramos en el monte Geserim, pero ustedes, ¿no? Los judíos, en Jerusalén, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo, no es el monte Geserim, no es el templo de Jerusalén. Los que le adoran a Dios. Y no solo eso, dice, el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y que le adoran en verdad. Dice la palabra de Dios en San Juan 17, capítulo 17, versículo 17. Está Jesús orando al Padre Celestial y le dice Jesús al Padre Celestial, está pidiendo por los discípulos, no por todo el mundo, está pidiendo por sus discípulos. Y en otras palabras, ¿sabes por quién estaba pidiendo el Señor Jesús? Por su iglesia, por ellos. Y le dice al Padre Celestial, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y en Hebreos 4:12 dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y en el Salmo número 19 dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Dios son, los preceptos de Jehová son puros, que alegran el corazón, dice el salmista. Y después hace una comparación de la palabra de Dios o la ley de Dios o la verdad de Dios con, dice el salmista, ¿no? Deseables más que el oro y más dulces que la miel y que la que destila del panal. En guardarlos hay un grande galardón. Adorar, la adoración que Dios pide es en espíritu y es en verdad. Hermano, ¿qué clase de adoración le estamos ofreciendo a nuestro Dios? Hoy día la iglesia, que decimos conocer al Dios verdadero, ¿estamos realmente adorándole a Él como Él lo manda? En espíritu, pero también en verdad. Oremos para terminar con este tiempo. Padre nuestro, que está en el cielo, una vez más, Señor, le damos gracias por darnos la oportunidad de reflexionar, meditar en su palabra, Señor. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor. Usted sabe perfectamente lo que estamos viviendo, lo que estamos ofreciendo como iglesia o como cristianos individuales. Usted sabe perfectamente, Padre, lo que hay en nuestro corazón, qué clase de adoración le estamos rindiendo, Señor. Le pedimos que nos ayude para que no nos engañemos a nosotros mismos, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Ayúdenos, Señor, a ser esos verdaderos adoradores que dice la Biblia. Esos verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Ayúdenos, Señor, para quitar de nuestro corazón todo aquello que no es verdadero. La envidia, la avaricia, la codicia, el amor. Dice la Biblia que no debemos amar este mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos. Tómenos de sus manos, Señor, y que tengamos cuidado en este tiempo, en estos tiempos en el que creemos que estamos, en esos tiempos peligrosos que dice la Biblia, en esos tiempos difíciles donde la apostasía, el abandono de la fe es una realidad y en donde, al parecer, la tendencia en el mundo
sigue siendo el abandono de la verdad, el abandono de la fe, el abandono de la verdad. Ayúdenos, Señor, a tener cuidado y que no seamos parte de esa falsa adoración, Señor, al Dios verdadero. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, que tengamos cuidado en esta semana que va comenzando, que tengamos cuidado en las cosas que debemos hacer o aquellas cosas que pretendemos hacer, Señor, en este mundo. Guárdenos, Padre, limpie nuestros corazones. Si lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Vamos a